Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente emocionada de tenerlos aquí una vez más para adentrarnos en el cautivador universo del entretenimiento turco. Como saben, este espacio está dedicado al análisis exhaustivo de las series más aclamadas, los actores más idolatrados y, por supuesto, esos dramas que nos roban el aliento y nos sumergen en un mar de emociones. Hoy prepárense para un tema que sé que les fascinará, especialmente a los devotos de una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía. Hoy el foco estará puesto en Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, Love is in the Air, y que, aunque ya no comparten un camino juntos, continúan generando un torbellino de emociones y expectativas. ¿Quién podría olvidar esa química explosiva que irradiaban en la pantalla? Esa conexión palpable que parecía trascender las barreras de la ficción. Hoy nos sumergiremos en un análisis profundo de los rumores persistentes, las especulaciones fervientes y las declaraciones, algunas confirmadas, otras envueltas en misterio, que insinúan que quizás, solo quizás, su historia no ha llegado a su capítulo final. Nos proponemos analizar cada detalle con lupa, cada entrevista concedida, cada publicación en las redes sociales, buscando esas señales sutiles, esos pequeños destellos que nos permitan creer que Hande Erçel aún alberga sentimientos profundos por Kerem Bürsin. ¿Es concebible que Kerem siga siendo su gran amor para siempre? ¿Existe realmente una confesión impactante que lo demuestre fehacientemente? Vamos a desentrañar este enigma juntos, explorando todas las facetas de esta compleja situación. Pero antes de que nos sumerjamos en este análisis, y como es costumbre, les invito a suscribirse al canal si disfrutan del contenido que les ofrezco. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por favor, regálenme un me gusta. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, desde sus inicios, un fenómeno mediático de proporciones épicas. La química innegable que destilaban en Senkalkapm era innegable, y los fans de todo el mundo se rindieron ante la belleza de su historia de amor. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y elevándolos al estatus de una de las parejas más admiradas del momento. Pero la magia no se limitó a la pantalla. Muy pronto comenzaron a proliferar los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos en la vida real. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem iniciaron un noviazgo que fue meticulosamente documentado por la prensa y las redes sociales. Viajes idílicos juntos, fotos románticas que derretían corazones, declaraciones de amor que resonaban en cada rincón del planeta, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas moderno. Su relación era considerada por muchos como la relación perfecta. Ambos eran jóvenes, exitosos, increíblemente atractivos y parecían estar profundamente enamorados. Los fans los adoraban y los veían como un ejemplo a seguir, un faro de esperanza en el a menudo turbio panorama de las relaciones. Incluso se especulaba sobre planes de boda y la posibilidad de formar una familia juntos, un sueño que compartían muchos de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Aunque ambos intentaron inicialmente desmentir estas especulaciones, finalmente se confirmó la ruptura. La noticia fue un shock para los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El desazón era palpable en las redes sociales, donde miles de mensajes lamentaban el final de este romance. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron completamente públicas ni quedaron del todo claras. Algunas fuentes apuntaban a problemas de agenda, derivados de sus apretadas agendas laborales y compromisos profesionales que les impedían dedicar tiempo suficiente el uno al otro. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro, divergencias que habrían hecho insostenible la relación a largo plazo. También se mencionaron celos y rumores de infidelidad, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas y permanecieron en el terreno de la especulación. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria colectiva. Los fans aún anhelan una reconciliación y continúan buscando señales que sugieran que Hande y Kerem todavía se aman. Y es aquí donde entramos en el territorio de las especulaciones y las teorías conspirativas, un espacio donde la esperanza se mezcla con la incertidumbre. Desde su separación, ambos han
ido vinculados sentimentalmente a otras personas. Ande mantuvo una relación con el empresario Mehmet Dinçerler, con quien incluso contrajo matrimonio, aunque su unión fue breve y culminó en divorcio. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse ni a alcanzar la misma notoriedad que su romance con Hande. Sin embargo, a pesar de estas nuevas relaciones, los fans de Hande y Kerem siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Analizan minuciosamente cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que indiquen que el amor entre ellos aún persiste. Es una búsqueda constante, un escrutinio exhaustivo que refleja el profundo cariño que sienten por la pareja. Y es que hay que reconocerlo, la química entre Hande y Kerem era innegable, una fuerza magnética que atraía a la audiencia. Incluso después de su ruptura han seguido mostrando señales de respeto y cariño mutuo. Se han felicitado públicamente por sus logros profesionales, se han apoyado en momentos difíciles y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Estas actitudes han sido interpretadas por muchos como indicios de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Esto ha alimentado las esperanzas de los fans, quienes ven en estas señales una prueba de que el amor entre ellos aún no ha muerto. Y es aquí donde entra en juego esa supuesta confesión impactante que mencioné al principio del vídeo, un rumor persistente que ha mantenido viva la llama de la esperanza. A lo largo de los meses, han circulado rumores sobre una posible declaración de Hande Erçel en la que afirmaba que Kerem Bürsin siempre será su gran amor. Esta confesión nunca ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por la actriz, pero ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans y alimentar sus sueños de reconciliación. La falta de una declaración oficial ha permitido que el rumor se propague y se convierta en una leyenda urbana dentro de la comunidad de fans. La fuente de esta supuesta confesión varía según la historia que se cuente. Algunos afirman que Hande hizo esta declaración en una entrevista privada, durante una conversación íntima y confidencial con un periodista de confianza. Otros aseguran que se lo confió a un amigo cercano, en un momento de vulnerabilidad y sinceridad. Incluso hay quienes afirman que lo escribió en una carta que nunca llegó a enviar a Kerem, un mensaje oculto que permanece en el reino de lo no dicho. Lo cierto es que independientemente de su origen, esta supuesta confesión ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han analizado cada palabra, cada sílaba, en busca de una confirmación, de una prueba irrefutable que valide sus esperanzas. Han buscado entrevistas antiguas en las que Hande habla de Kerem, intentando encontrar pistas que respalden la idea de que todavía lo ama. Es una búsqueda detectivesca que refleja la intensidad de sus sentimientos. Y aunque no hay pruebas concretas, muchos fans creen firmemente que esta confesión es real. Argumentan que Hande siempre ha sido una persona muy reservada y discreta, y que no es de extrañar que no haya hecho una declaración pública sobre sus sentimientos hacia Kerem. Consideran que su silencio es una forma de proteger su intimidad y evitar la exposición mediática. También se basan en el lenguaje corporal de Hande en las entrevistas, en los gestos sutiles y las miradas elocuentes. Observan atentamente sus expresiones faciales, su postura, su tono de voz, y aseguran que se puede percibir que todavía siente algo muy fuerte por Kerem. Es una interpretación subjetiva, pero para muchos fans, es una prueba irrefutable de su amor. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay ninguna prueba fehaciente de que Hande Erçel haya hecho una confesión impactante sobre su amor por Kerem Bürsin. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y los fans siguen aferrándose a la idea de que su pareja favorita volverá a estar junta, un sueño que alimenta su día a día. Además, es crucial tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, las relaciones amorosas son vistas de forma diferente que en otros países. Existe una mayor presión social para mantener las apariencias y para no hablar abiertamente sobre los sentimientos personales. La discreción y la reserva son valores muy apreciados en la sociedad turca. Esto podría explicar por qué Hande y Kerem han sido tan reservados sobre su relación, tanto durante como después de su ruptura. Podría ser que ambos estén protegiendo sus sentimientos y que no quieran exponerse a la crítica pública. Quizás prefieren mantener su vida privada alejada del escrutinio mediático, para poder gestionar sus emociones de forma más tranquila y serena. También hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas de renombre y que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de la prensa y de los fans. Esta exposición constante puede generar mucha presión y puede dificultar el desarrollo normal de una relación amorosa.
La necesidad de mantener una imagen pública impecable puede ser un factor limitante en la expresión de sus verdaderos sentimientos. En definitiva, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede ser a la vez fascinante y complicada. Su relación fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo, un romance que trascendió fronteras y culturas. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de muchos, un legado que perdura a pesar del tiempo. La pregunta que nos queda por responder ¿es posible que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta es, nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Quizás, algún día Ander Zel y Kerem Bürsin nos sorprendan con una reconciliación que haga realidad el sueño de sus fans. Por ahora, solo podemos seguir especulando, analizando cada detalle y aferrándonos a la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y, quién sabe, quizás esa confesión impactante que tanto esperamos se haga realidad algún día, confirmando lo que muchos ya sienten en sus corazones. Hemos explorado juntos el enigma de Ander Zel y Kerem Bürsin, repasando su historia de amor, su ruptura y las persistentes esperanzas de reconciliación entre los fans. Hemos analizado los rumores de una supuesta confesión impactante y explorado las posibles razones detrás del silencio de los protagonistas. En definitiva, hemos navegado por el complejo mundo de las relaciones en el ojo público, intentando comprender las motivaciones y los sentimientos de los involucrados. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y vidas propias. Su intimidad debe ser respetada, y debemos evitar caer en la obsesión y el acoso. Es fundamental mantener una actitud respetuosa y comprensiva hacia su vida privada. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo como actores y seguir de cerca sus proyectos profesionales. Ambos son talentosos y exitosos, y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Su trayectoria profesional es un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto que nos permita disfrutar de su química en la pantalla, un reencuentro que sería celebrado por sus fans en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que esa supuesta confesión es real? Dejen sus comentarios abajo. Recuerden que me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Así que no se corten y compartan sus pensamientos conmigo. Me interesa conocer sus perspectivas y debatir sobre este tema. Y ahora, para terminar, les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando del mejor contenido sobre series turcas y sus protagonistas. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Gracias por todo su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho. Recuerden que su opinión es importante para mí. Nos vemos.